Pues nada, como os decía, para mí es un enorme placer poder presentarle porque, bueno, para mí, igual que con Conchi, es mi pilar fundamental en la Junta y es un honor tenerte hoy como conferenciante en tu casa. Sí. En tu casa, que nunca mejor dicho es tu casa. Esperemos que haya Las horas que echa el sorpresas, pobre ¿no? aquí. Así que nada, pues 10º aniversario, Paco de Lucía, y José Manuel se ha preparado una conferencia que estoy seguro que no nos va a dejar indiferentes. Te paso, ¿eh? La verdad es que sí, que he estado pues consultando muchas fuentes y cuanto más me metía en la vida de este hombre, más me impresionaba y más me enganchaba. Espero haber sido capaz de, bueno, de transmitiros un poco lo que fue este hombre, que realmente fue algo extraordinario. La verdad es que es para sentir orgullo ajeno y además era andaluz y andaluz universal. Bueno, ya Macarena ha presentado lo que es el día. Y bueno, deciros que hace 10 años que desgraciadamente en Cancún, en la playa del Carmen, murió Paco de Lucía y su fundación pues ha estado organizando homenajes en todo el mundo y se han centrado en Nueva York. Hubo el miércoles pasado un evento importantísimo, el Carnegie Hall, y bueno, tenía aquí estas fotos que son fotogramas de un vídeo, además de un vídeo que está tomado con una cámara espectacular, pues está tomado a tomar por saco, y sin embargo, bueno, ahí veis un plano de lo que es el escenario con algunos músicos. Aquí podéis ver el patio de butacas y los palcos y está absolutamente hasta la bandera. No os podéis imaginar el poder de convocatorio que tiene, iba a decir tenía, no, que tiene Paco de Lucía en Norteamérica, especialmente en Nueva York. En Norteamérica, en Sudamérica, en todo el mundo, pero especialmente en Nueva York lo quiere muchísimo. En este macro homenaje han participado más de 30 músicos españoles y también gente con la que él tocó, gente del jazz, de la salsa, del bossa nova. Y bueno, aquí tenéis un poco, bueno, aquí tenéis la lista, no la voy a leer porque bueno, hay como 3 grupos, ¿no? Los que convivieron con él, Pepe Habichuela, Carmen Linares, José Merced, y los que formaron parte de su banda, los famosos, digo los en plural porque tuvo 2 sextetos, aunque hubo gente que repitió, Rubén Danta, José Prado, Carles Benavent, Tino de Geraldo, Antonio Serrano, Alan Pérez, El Piraña. Después, bueno, pues flamencos, Diego El Cigala, Don Quenque, bueno, muchísima gente. Otros músicos que no especialmente ligados al flamenco, por ejemplo, Aldi Meola, uno de los tremendos guitarristas de jazz. Eso es una cosita que voy a decir, que tuvierais la gente de poner de estos en silencio. Bien, y también pues hubo dos bailadores, el Farruquito y su hermano el Farru. Eso era, bueno, para que os hicierais una idea de la importancia que está teniendo este aniversario. Y entonces, bueno, pues nosotros desde nuestra humildad, también la Casa Andalucía se ha querido sumar a este homenaje de este andaluz universal, como fue Paco de Lucía. Bien, pues vamos a empezar la charla propiamente dicha. Y entonces no sé qué vais a pensar si os digo que no me gusta el flamenco, que el flamenco no es para mí, que el flamenco es una cosa del pasado, una cosa de viejos, es charanga y pandereta, forma parte de la leyenda negra. No sé qué pensáis. Bueno, no me lo digáis, ya me contesto yo. Pues la verdad es que el flamenco nunca ha sido excesivamente popular. Ahora, sin embargo, sí lo es y en gran parte gracias a Paco. Pero el flamenco en los años 70, por ejemplo, no era muy popular. Y eso que yo acabo de decir, que os parece una aberración, era lo que realmente pensábamos y decíamos la gente joven de aquella época. Pues eso,
pensábamos que era algo pues de viejos, de gitanos, ¿eh? Y realmente era y lo sigue siendo la manifestación del pueblo gitano que ha estado sometido durante mucho tiempo y que, fusionado con la población pobre de Andalucía, han logrado hacer una expresión musical de su alma y de sus tradiciones. Con el tiempo hemos aprendido que la sabiduría no solo crece con la edad, eso de que sabe más el viejo, el diablo por viejo, etcétera, etcétera, sino también la sabiduría crece con la apertura a redescubrir y a valorar las raíces, nuestras raíces y nuestra cultura. Bueno, pues sed bienvenidos de nuevo a este encuentro dedicado a explorar la vida y la obra de una de las leyendas más influyentes de la música flamenca y universal, Paco de Lucía. El virtuoso de la guitarra cuya técnica y sensibilidad han sido aclamadas y valoradas en todo el mundo y por todo el mundo. Me llamo José Manuel Gómez, ya casi todos me conocéis, y soy un apasionado del flamenco, aunque no soy ningún entendido ni ningún especialista, por supuesto. Sin embargo, es como los vinos, sé lo que me gusta, y me gusta mucho la guitarra flamenca. La guitarra flamenca que Paco de Lucía supo convertir en un lenguaje universal. Y lo del lenguaje no es solo porque es una forma de comunicación, es que Paco cantaba con la guitarra. Hoy tengo el privilegio de acompañaros en un viaje que no solo celebra su genialidad musical, sino también el impacto profundo que produjo en la cultura y en las artes a nivel global, y no exagero. Esta tarde, sobre todo, nos vamos a centrar más en la persona que en el personaje. Pero volviendo a lo anterior, a lo de la charanga y pandereta, ¿qué ocurrió entre los años 1974 y 1976 del siglo pasado para que cambiáramos drásticamente de opinión? En 1975 Triana lanzó su primer disco, El Patio. También en el 75 Lola y Manuel sacaron su primer disco, Nuevo Día. Todo el mundo cuenta su pena, pidiendo la comprensión. Quien cuenta su alegría no comprenda el que sufrió. Señor de los espacios infinitos. En el 76 Carlos Cano sacó su primer disco también, A Duras Penas, del que no os voy a poner el audio, si no vamos a tardar mucho. Pero 2 años antes, en el 74, Paco de Lucía, de la mano de un promotor, Jesús Quintero, no sé si, bueno, muchos de vosotros ya no sois tan jóvenes y sí que lo conocéis, el Loco de la Colina. Bueno, pues de mano de Jesús Quintero, que todavía no era el Loco, era un promotor musical, pues publicó como single una rumba flamenca, Entre dos aguas, que formó parte de un disco del 73 que se llamó Fuente y Caudal y que pasó bastante desapercibido. Sin embargo, gracias a la visión de Quintero, pues lograron hacer esto. Entre dos aguas fue un éxito extraordinario, vendió más de 300.000 copias y estuvo 22 semanas en los primeros puestos de la lista de ventas. Fue bailado en todas las discotecas del mundo, lo que convirtió a esta canción, a este tema, en un éxito rotundo y mundial. En estos años hubo un periodo de verdadera revolución social y cultural en España. Estos artistas utilizaron el flamenco para hacer
una música popular nueva, que no se había hecho hasta entonces. Conectaron con la gente joven, que descubrimos una forma musical no solo nueva, sino que además tenía nuestras raíces, logrando que el desprecio se transformara en apreciación y la vergüenza se cambiara por orgullo. Lograron además popularizar en el mejor sentido de la palabra el flamenco. Paco de Lucía, junto con otros artistas, desafiaron percepciones y purismos, uniendo generaciones en un renovado orgullo por esta expresión artística excepcional, el flamenco. Hoy reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esta tarde vamos a descubrir juntos cómo Paco de Lucía no solo revitalizó el flamenco, sino que también inspiró a músicos de todos los géneros, dejando una huella indeleble en la música mundial. Su guitarra no solo producía notas, tejía historias, despertaba emociones y construía puentes entre almas. Os invito a sumergirnos en el universo de Paco de Lucía, cuya música sigue vibrando y tocando el espíritu de todos aquellos que la escuchamos. Vamos a introducir en la época que marcó profundamente el carácter y produjo el genio. Vamos a hablar de la infancia y de la juventud. Paco de Lucía, cuyo nombre real era Francisco Gustavo Sánchez Gómez, con S, nació el 21 de diciembre de 1947 en Algeciras, en la provincia de Cádiz, en nuestra Andalucía, en el popular barrio de la Fuentenueva, y fue el menor de 5 hermanos. Su madre fue Lucía Gómez González, la portuguesa. Nació en 1910 en Castromarín, en Portugal, cerca de la desembocadura del Guadiana. La muerte de su padre dejó a su madre con 9 hijos que mantener. Lucía tuvo que trabajar desde bien joven. De niña tenía que recorrer 8 kilómetros para ir a una fábrica de conservas en la que empezó a trabajar. Con 13 años emigró a España con su hermana mayor y tras varios destinos en Andalucía llegó a Algeciras. Allí conoció a Antonio Sánchez Pecino, con el que se casó teniendo ella 24 años y 26 él. Paco decía que su madre era más andaluza que su padre, siempre estaba de buen humor, siempre gastando bromas y con una sonrisa en los labios. Murió en 1997. Un año después, Paco publicó un disco homenaje, Lucía, que grabó mientras su madre estaba en el hospital. Paco tenía mucha vergüenza de cantar, aunque él decía que era su asignatura pendiente. Pero como era en honor a su madre, superó esa vergüenza y grabó él mismo una rondeña que dedicó a su madre y a su entrañable y querido compañero Camarón de la Isla. Su padre fue Antonio Sánchez Pecino, nació en 1908. El padre de Antonio, el abuelo de Paco, fue Ramón Villahermosa. Era pintor y siendo sus hijos muy pequeños, se fugó a Marruecos. Abandonó a su mujer, que murió cuando Antonio tenía 8 años. Al quedarse huérfano, los hermanos tuvieron que repartirse entre todos los familiares. Antonio le tocó un pariente lejano que lo puso a trabajar en el campo y lo abandonó prácticamente en medio de la nada. Lo dejó allí en un chozo, que es una cabaña de ramas que se utiliza para guardar los aperos de labranza al pie del sembrado. Pues lo dejó allí en medio del campo y prácticamente no le daba de comer. Antonio pues se tuvo que buscar la vida para no morirse, literalmente para no morirse de hambre. Afortunadamente, mientras su familia todavía no se había deshecho, él tuvo la fortuna de haber ido a la escuela con los maristas en Algeciras y entonces aprendió a leer y a escribir y a tener nociones de aritmética, las 4 reglas que se decía antaño. Y eso le valió para conseguir trabajos que no eran solo los del campo. Y básicamente la venta, que es a lo que se dedicó durante toda su vida. Estas durísimas experiencias explican el carácter severo y el espíritu de lucha y de superación que tenía y que inculcó en sus hijos, especialmente en Paco. Antonio era muy conocido en su pueblo. Era un guitarrista aficionado y autodidacta, que aprendió de la mano de Manuel Fernández, el Titi de Marchena,
primo hermano del guitarrista Melchor de Marchena, no sé si la habéis escuchado, que fue un guitarrista bastante famoso y afamado en la época. Por las noches Antonio trabajaba en los tablaos y en las fiestas que organizaban los señoritos allí en Algeciras, y utilizaba el seudónimo de Antonio el de Algeciras. Por las mañanas se dedicaba a la venta de fruta en un puesto que tenía en la plaza de abastos del pueblo, y se dedicaba también a vender telas por las casas, telas y tejido por las casas. Se buscaba la vida, era ditero, sí, era ditero. Los que lo conocieron decían que era riguroso, exigente, meticuloso, inflexible, firme y bastante ambicioso. Todo ello actitudes necesarias para salir de la penosa situación económica y social que tuvo de pequeño y que continuó de mayor, tanto él como su familia. Desde luego es impresionante, lo que... Bien, con el tiempo la familia se estableció en Madrid. Ramón, Pepe y Paco se dedicaban profesionalmente al flamenco, Ramón y Paco a la guitarra y Pepe al cante. Sus otros dos hermanos, Carmen y Antonio, también estudiaron cante y guitarra con su padre y sus amigos, pero no se dedicaron a ello. Como una anécdota que pone de manifiesto la situación de la mujer en aquella época, Carmen, la hermana, cantaba muy bien, tanto que Juanito Valderrama, que lo conocemos todos, ¿no?, que era un cantador famosísimo que se dedicaba a actuar por los teatros, la quiso contratar a Carmen, pero la niña ya tenía novio, y el novio le dijo: como me entere que vas a actuar, aunque sea una sola vez en público, te dejo y rompemos el compromiso. Así que nos hemos perdido un valor bastante importante. Don Antonio, que era ya como se le conocía en los ambientes flamencos de Madrid, pues se dedicaba a representar a los artistas, a sus hijos y a alguno más. Además de manager, pues componía canciones, escribía letras y producía discos, a vender. Se dedicaba a la venta, ya no vendía fruta, ya vendía música. La familia Sánchez había prosperado y mejorado, eran los años 1965 y 1966. En 1967, Paco de Lucía, tras haber viajado por varios países europeos, con el Festival Flamenco Gitano, grabó su primer disco en solitario, La fabulosa guitarra de Paco de Lucía. Antonio Sánchez Pecino murió en 1994 con la satisfacción de haber cumplido su plan de hacer de sus hijos figuras del flamenco y de que se ganaran la vida. Pero volvamos unos años atrás. A medida que Paco crecía, su reputación de niño prodigio de la guitarra comenzó a extenderse más allá de Algeciras, su ciudad natal. A los 11 años ya realizaba giras por los pueblos y ciudades, y a los 14 años grabó su primer disco. Participaba en concursos para artistas infantiles. Tengo una grabación en la que aparecía también Rocío Jurado. Es curioso, pero lo que pasa es que tengo tantas cosas que no me da tiempo, no quiero aburriros. Pero ya te digo, en estos festivales lo que conseguía era algún juguete y, bueno, pues tener fama, acrecentar su fama de niño prodigio, pero con eso no se comía. Y así que tenían que buscar algo más contundente, y por eso actuaban, Paco y Pepe actuaban por los pueblos y por donde podía. Pepe era el que cantaba, era el cantador, y además era bastante, bueno, era y lo sigue siendo. Bueno, pues antes, ya os digo, Pepe era el importante, porque el guitarrista hasta entonces era pues una mera comparsa, era para acompañar al cantor, hasta que llegó Paco de Lucía y revolucionó todo aquello, llenó teatro. Pero hasta entonces la guitarra pues era pues eso, es lo que acompañaba, y Pepe era el que realmente tenía fama. Juntos formaron el dúo Los Chiquitos de Algeciras, que grabaron en el 61 3 EPs con la compañía Hispavox. Para los más jóvenes que no sepáis lo que es un EP, es un disco de vinilo que tiene una duración mayor que la del single, que tiene la cara A y la cara B, y el EP pues tenía 3 o 4 canciones, no llegaba a lo que era el LP, el álbum, aunque eso sí, ahora que se ha puesto de moda el vinilo, pero había un formato que era el extender play. Vamos a escuchar cómo lo hacían Los Chiquitos de Algeciras.
Ya tenía maneras, chico. Pero lo más decisivo de este periodo de adolescencia fue su gira por Norteamérica. Todo surgió en casa de un matrimonio que eran muy aficionados al flamenco y que querían mucho a Pepe. En una de esas fiestas que organizaban en su casa estuvo un bailarín que se llamaba José Greco. Escuchemos cómo contaba esta historia, la contaba Paco en una entrevista a la televisión argentina en Buenos Aires, allá por los años, por el 1988. El vídeo y el audio no son muy buenos, pero es un documento que merece la pena. Cantadores, yo empecé muy jovencito, con 12 años. ¿Y eso, a 12 años qué? Como ¿Qué hacías con profesional. 12 años? Pues me fui a Estados Unidos con un ballet, el ballet de José Greco, yo tocaba para bailar. ¿A los 12 años? Sí. ¿Quién iba ahí? ¿Un tutor iba contigo? No, iba otro hermano, Pepe, con 14. Ah, media mayor. Estaba salvado con Pepe. Sí, Y, qué aventura, ¿no? sí, lo pasaba muy bien en aquella época, porque imagínate de estar en la escuela, a estar en un escenario tocando la guitarra. Hombre, echo de menos el no haber estado en la escuela, ¿no? De vez en ¿Ahí cuando. se acabó la escuela para siempre? Sí, no, antes, a los 10 años, mi padre me sacó de la escuela, me dijo un día, mira Paco, yo no tengo dinero para pagarte una carrera. Entonces, yo te voy a enseñar a tocar la guitarra y trata de tocar bien, y trata de ser el mejor. Entonces me metía en un cuarto y me tenía 8, 10, 12 horas todos los días. ¿No era más fácil mandarte a la escuela que tantas horas dentro del cuarto? Sí, Más fácil para él, pero pero los viejos han querido que los hijos muchas Pero- veces prolongáramos sus propias vidas. No, pero fue muy acertado, porque como él decía, pues, tú sabes leer, digo, sí, y hacer cuentas, digo, pues sí, si ya sabes bastante, ya no vas a aprender más. ¿Él no sabía? La verdad es que Paco, otro en su situación, hubiera dicho que su padre era un tirano, que su padre... Sin embargo, Paco siempre reconoció que gracias a eso, gracias a Antonio, pues consiguió llegar a lo que llegó, ¿no? Bien, pues este es el Greco, este es José Greco, que era italiano. En Estados Unidos era una estrella en aquella época. Cuenta Paco que era un tipo muy guapo, con una figura muy esbelta. Y eso para los gringos era maravilloso, era el cliché de lo español. Los americanos van de cliché en cliché. Aceptó llevar a los dos hermanos a América en su gira, pero como Paco era todavía pequeño iba a ser más difícil arreglarle los papeles. Realmente, de los dos, el que más le interesaba al Greco era Pepe, el cantaor, que fue el que se llevó primero, mientras que teóricamente arreglaba la entrada de Paco. Era una gira que duraba 8 o 9 meses. Pasó un mes y el Greco no daba señales de vida en España. Hasta que Antonio, el padre de Paco, le llamó por teléfono y le dijo: oye, manda al niño para acá, porque tú dijiste que te ibas a llevar a Paco también, y como no te lo llevas, manda a Pepe para acá, enseguida. Eso provocó que el Greco reclamara a Paco. Eso, y también ayudó las quejas de Pepe, que no podía vivir sin su hermano. La verdad es que hasta hacía poco tiempo pues dormían juntos. Contaba que le daba mucho miedo estar solo con 14 años en América, y gemía diciendo: quiero que venga Paco, quiero que venga Paco, quiero que venga Paco. Al final el Greco ya estaba harto. Dice Pepe de Lucía en la entrevista que ya estaba hasta los cojones. Y a pesar de tener a dos guitarristas en su compañía, a Manolo Barón y a Ricardo Modrego, que acompañó a Paco en sus, creo que son 4 primeros discos, bueno, pues a pesar de tener ya dos guitarristas, mandó llamar a Paco. Cuando Pepe tenía algún problema callejero, tanto en Algeciras como en América, Paco siempre iba a defenderlo, porque era más fuerte, más alto y era más decidido, a pesar de que era 2 años más chico. Pero se enfadaban continuamente, estaban peleándose todo el día, porque Pepe muchas veces se gastaba el sueldo de los dos en las máquinas y en chucherías. Sus compañeros le llamaban los gladiadores, porque estaban todo el día luchando. Pero a pesar de esas continuas discusiones no podían vivir el uno sin el otro. Eran 2 niños muy inquietos. Estos tiempos siempre fueron recordados por los dos como los mejores de su vida. Paco de mayor decía: ¿qué más quisiera yo tener la mitad de esa felicidad y de las ganas de vivir y de la ilusión que yo tenía cuando era un niño? En Nueva York, Paco conoció a Agustín Castellón Sabicas. Era considerado como
uno de los mejores guitarras de la época. En realidad era el mejor guitarra de la época. Fue el primer guitarrista flamenco que dio un concierto, como al estilo de los que daban los guitarristas, los de la guitarra clásica. Solo le sobrepasó Paco de Lucía. Aunque Sabicas nunca reconoció en público, sí en privado, pero en público no lo reconoció, que el que consideraba su discípulo, al final le sobrepasó. Sabicas había ido con Carmen Amaya de gira por América cuando se produjo el golpe militar que desembocó en la guerra civil en España. Entonces, pues Agustín, estando en edad militar y teniéndole evidentemente miedo a los combates, pues se quedó allí. Se quedó en América y pues se quedó en Nueva York y ahí es donde estableció su domicilio. Aunque él tenía mucha añoranza de España y no perdía una oportunidad cuando iban los artistas españoles allí a Nueva York de gira. Allí fue Paco, se lo presentaron y tocó para él. Se quedó bastante impresionado y encantado de aquel muchacho que tocaba tan bien. Y a partir de ahí se estableció una relación que pues duró todo el tiempo. Cuenta Paco que Sabicas se dio cuenta de la influencia que tenía Niño Ricardo. Os iba a hablar antes de Niño Ricardo, pero yo no he querido abrumaros. El Niño Ricardo era un guitarrista súper famoso, que además era amigo de la familia y lo visitaba a menudo, y Paco se veía en él, se veía reflejado en él y lo imitaba. Y Sabicas se dio cuenta de esto y le dijo una frase que fue crucial para su desarrollo como guitarrista. Le dijo: Paquito, muchacho, sí, tocas bien, pero un guitarrista tiene que tocar su propia música. Paco se esforzó en olvidar toda la autoridad que tenía el Niño Ricardo sobre él y empezó a componer su propia música, ¿no? Bendito Sabicas, que fue el que provocó esta situación. Estos primeros años fueron cruciales en la formación de Paco. Como músico, no solo perfeccionó su técnica, sino también absorbió las tradiciones del flamenco, que más tarde innovaría y expandiría. Paco de Lucía no era solo un talento natural, era el producto de un ambiente en el que la música fluía como parte esencial de la vida cotidiana. Su infancia y primeros años sentaron las bases de lo que sería una carrera musical sin precedentes, marcada por la genialidad, la innovación y una profunda comprensión del alma del flamenco. Bueno, pues llevamos prácticamente casi media hora. La verdad es que da para mucho. Yo al final le he planteado la conferencia como un mueble de IKEA, por módulo. Así que ahora vamos a hablar un poco de su carácter, ¿no? Porque creo que es vital. Hemos dicho que nos vamos a centrar en la persona. No quiero que dure una hora, porque yo siempre he dicho que más de media hora ya aburre hasta las ovejas. No sé si os estáis aburriendo, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar ahora del carácter de Paco, de su personalidad, ¿no? Que era una persona muy especial.